¿Hasta dónde puede llegar una familia cuando el amor deja de ser suficiente? Es una gran pregunta. Hay familias que parecen unidas, hay familias que guardan silencios y hay familias en las que detrás de la apariencia se esconden conflictos capaces de cambiarlo todo. Mi novela Sangría Familiar es una historia sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre nuestras decisiones, nuestras debilidades y también sobre esa parte de nosotros mismos que en determinadas circunstancias puede revelar egoísmo, ambición, prepotencia o falta de respeto. Sus personajes no son simplemente buenos o malos, son seres humanos enfrentados a sentimientos, intereses, conflictos y dilemas que les obligan a elegir, porque cada decisión tiene consecuencias o puede tenerlas, y porque cuando aparecen las luchas de poder, los resentimientos y las heridas del pasado, incluso los vínculos más cercanos, pueden convertirse en escenarios de enfrentamiento. Mi novela Sangría Familiar invita al lector a entrar en la intimidad de una familia para descubrir algo mucho más profundo, la complejidad de la naturaleza humana. Y esto es importante en sí mismo. Una novela, por tanto, para sentir. También una novela para reflexionar. Y además una novela para preguntarnos hasta qué punto somos realmente libres cuando nuestras emociones, nuestros intereses y nuestras circunstancias nos obligan a decidir. Sangría familiar porque algunas heridas nacen precisamente donde menos deberían existir. Si lo deseas, puedes escribirme a mi correo electrónico jmanuelp-58@hotmail.com si quieres comentar o preguntar algo. Muchas gracias. ¿Y si una película pudiera nacer mañana sin cámaras, actores ni escenarios reales? Esa posibilidad, que hace pocos años parecía propia de la ciencia ficción, está convirtiéndose en una realidad cada vez más cercana. A finales de agosto de 2026, la generación de vídeo mediante inteligencia artificial avanza a una velocidad extraordinaria y está transformando la manera de concebir y producir imágenes en movimiento. Actualmente existen numerosos sistemas capaces de generar vídeos a partir de una descripción escrita, una imagen de referencia o incluso otros vídeos. Plataformas y modelos como Veo, Sora, Runway, Kling o Seedance compiten por conseguir imágenes cada vez más realistas, movimientos más naturales y un mayor control sobre personajes, escenarios, iluminación y movimientos de cámara. Uno de los grandes avances consiste precisamente en que la inteligencia artificial ya no se limita a crear una sucesión de imágenes atractivas. Los modelos más avanzados intentan mantener la coherencia visual de los personajes y objetos, comprender el movimiento y reproducir determinadas características físicas del mundo real. Runway, por ejemplo, destaca especialmente la consistencia de sujetos, objetos y estilos y la comprensión de la física en sus modelos. También está evolucionando la relación entre imagen y sonido. Algunos sistemas pueden generar vídeo acompañado de audio, diálogos, efectos y ambiente, acercándose progresivamente a una experiencia audiovisual completa. Otros permiten utilizar imágenes como referencia para mantener una determinada estética o convertir material existente en nuevas escenas. Esto abre posibilidades enormes para el cine, la publicidad, los videojuegos, la animación, los documentales, los vídeos educativos y las redes sociales. Un creador puede imaginar un escenario, describirlo y obtener en poco tiempo una representación visual que antes habría requerido cámaras, actores, decorados, desplazamientos y equipos técnicos. La industria cinematográfica ya está experimentando con fondos, efectos e incluso personajes sintéticos generados mediante inteligencia artificial. Sin embargo, que una tecnología pueda hacerlo no significa que deba sustituir siempre al creador humano. Un vídeo realizado por su propio autor conserva algo difícil de reproducir: la experiencia, la intención y la presencia personal de quien lo crea. La inteligencia artificial puede ser una herramienta extraordinaria, pero no necesariamente la mejor opción para todas las obras. En este sentido, además, aparecen cuestiones relacionadas con los derechos de autor, la identidad, la autenticidad y la posibilidad de fabricar imágenes falsas. ¿Qué ocurriría si llegáramos a querer a una máquina que nunca puede querernos realmente? Esta pregunta, que hasta hace poco parecía ciencia ficción, empieza a adquirir una importancia real. Los chatbots son capaces de conversar durante horas, recordar determinados aspectos de nuestras conversaciones, mostrarse comprensivos y responder con una aparente cercanía emocional.
y algunas personas, especialmente jóvenes, pueden terminar estableciendo con ellos un vínculo afectivo. La relación emocional con un chatbot no es necesariamente negativa. Una inteligencia artificial puede proporcionar compañía a una persona que se siente sola, permitirle expresar pensamientos que le cuesta comunicar a otros o ayudarla a reflexionar sobre sus problemas. Investigaciones recientes señalan precisamente que estos sistemas pueden ofrecer espacios para la expresión emocional y la exploración de la identidad. El problema aparece cuando la compañía artificial comienza a sustituir las relaciones humanas. Un chatbot está siempre disponible, no se cansa, no nos contradice necesariamente y puede responder de una manera extraordinariamente adaptada a nuestras preferencias. Una persona puede acostumbrarse así a una relación aparentemente perfecta, sin las dificultades, frustraciones y conflictos que forman parte de cualquier relación humana. En adolescentes, la cuestión resulta especialmente delicada. La adolescencia es una etapa fundamental para aprender a relacionarse con otras personas. Si una parte importante de ese aprendizaje se sustituye por conversaciones con una inteligencia artificial, podrían disminuir determinadas oportunidades para desarrollar habilidades como la empatía, la negociación, la tolerancia a la frustración o la comprensión de las emociones ajenas. La investigación disponible considera estos riesgos posibles, aunque también subraya que las evidencias todavía son preliminares. Existe además otro peligro, la dependencia emocional. Cuando alguien siente que el chatbot es su principal confidente, puede experimentar angustia si el sistema cambia, deja de recordar conversaciones anteriores o modifica su comportamiento. Ya se han documentado investigaciones sobre el impacto emocional que pueden producir esos cambios en usuarios vinculados afectivamente a determinados compañeros artificiales. En este aspecto hay que decir que también hay una cuestión todavía más profunda. El chatbot puede parecer que comprende, pero no experimenta necesariamente aquello que nosotros experimentamos. Su aparente afecto procede de un sistema diseñado para generar respuestas lingüísticas adecuadas, no de una vida emocional comparable a la humana. Por eso, probablemente el desafío no consiste en rechazar estas tecnologías, sino en utilizarlas con prudencia. ¿Y si dentro de menos de 20 años dejáramos de ser exclusivamente humanos? Esta es, en esencia, la provocadora perspectiva que Ray Kurzweil desarrolla en su libro más reciente, La singularidad está más cerca. Su tesis no es simplemente que la inteligencia artificial será cada vez más poderosa, sino que llegará un momento en que la inteligencia humana y la artificial estarán profundamente integradas. La primera idea fundamental es la aceleración exponencial del progreso tecnológico. Kurzweil sostiene que las tecnologías de la información no avanzan de manera lineal, sino exponencial. Cada generación tecnológica proporciona las herramientas para desarrollar la siguiente con mayor rapidez. Para él, este proceso explica por qué cambios que parecían imposibles pueden convertirse en realidad en periodos relativamente cortos de tiempo. Su segunda gran tesis es que la IA alcanzará una inteligencia comparable a la humana alrededor del año 2029. Kurzweil mantiene esta predicción que ya había formulado años atrás. Considera que los avances en computación, algoritmos, datos y aprendizaje automático están conduciendo hacia máquinas capaces de realizar una gama cada vez más amplia de tareas intelectuales. Pero el objetivo último no sería simplemente crear máquinas inteligentes. Kurzweil imagina una fusión progresiva entre inteligencia biológica e inteligencia no biológica. En su visión, las interfaces cerebro-computadora y posteriormente tecnologías nanométricas permitirían ampliar extraordinariamente nuestras capacidades cognitivas. El ser humano no desaparecería necesariamente, se transformaría mediante la incorporación de tecnología a su propia inteligencia. Aquí aparece la singularidad, que Kurzweil sitúa alrededor del año 2045. Sería el momento en que esa integración produciría una expansión radical de la inteligencia humana y artificial. Kurzweil llega a plantear una expansión extraordinaria de nuestras capacidades cognitivas, hasta el punto de que la frontera entre inteligencia humana y artificial podría resultar cada vez más difícil de establecer. Otra cuestión central es la longevidad. Kurzweil vincula inteligencia artificial, biotecnología y nanotecnología con la posibilidad de combatir enfermedades, reparar daños celulares y prolongar radicalmente la vida humana. Su optimismo tecnológico
le lleva a considerar posible que el envejecimiento pueda dejar de ser en el futuro un proceso biológico inevitable. El libro, por tanto, no trata exclusivamente de ordenadores, habla de una posible transformación de la propia condición humana. Inteligencia ampliada, mayor longevidad y progresiva desaparición de la frontera entre persona y máquina. Sin embargo, estas son predicciones de Kurzweil, no hechos científicos demostrados. Clonación de voz. ¿Podrán hablar por ti? Imagina que mañana alguien pudiera escuchar tu voz diciendo exactamente unas palabras que tú jamás has pronunciado. La entonación, el timbre, las pausas e incluso la forma característica de expresarte serían prácticamente idénticos. Lo inquietante es que esa voz podría no proceder de ti, procedería de una inteligencia artificial. Esto es en esencia la clonación de voz. La clonación de voz es una tecnología que utiliza inteligencia artificial para analizar grabaciones de una persona y aprender las características de su manera de hablar. A partir de determinadas muestras de audio, un sistema puede generar nuevas frases con una voz muy semejante a la original. No se limita, por tanto, a reproducir una grabación existente, puede crear palabras y oraciones que la persona nunca ha pronunciado. En este sentido, podemos preguntarnos para qué sirve. Sus aplicaciones son numerosas. En el ámbito audiovisual, permite doblar vídeos, documentales, cursos o películas conservando la voz de un narrador. También puede resultar útil para creadores de contenido que desean producir versiones de sus vídeos en diferentes idiomas sin tener que volver a grabar cada texto en cada idioma. En publicidad puede facilitar la creación de anuncios y mensajes personalizados y en el ámbito de la accesibilidad puede ayudar a personas que han perdido la capacidad de hablar a disponer de una voz artificial que conserve, en determinados casos, características de su voz original. Pero esta tecnología plantea también cuestiones importantes, interrogantes. Si una voz puede ser reproducida artificialmente, ¿cómo sabemos que quien habla realmente ha dicho aquello? La clonación de voz puede utilizarse para crear contenidos falsos, imitar a personas conocidas o generar audios capaces de engañar a quienes los escuchan. Por eso adquieren cada vez mayor importancia el consentimiento, la protección de la identidad y la capacidad de distinguir una grabación auténtica de una generada artificialmente. Existe además una dimensión profundamente humana. Nuestra voz no es únicamente un conjunto de sonidos, forma parte de nuestra identidad. Reconocemos a una persona por su voz de la misma manera que podemos reconocerla por su rostro. Que una máquina pueda reproducirla con gran fidelidad demuestra hasta qué punto la inteligencia artificial está entrando en aspectos que considerábamos exclusivamente humanos. La clonación de voz, por tanto, puede ser una herramienta extraordinariamente útil, pero, como sucede con muchas tecnologías poderosas, su valor dependerá de cómo decidamos utilizarla. Puede ayudarnos a comunicar, crear y conservar voces,